Vamos a ir ahora, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por las bendiciones que ya nos has dado en este nuevo día. Y ahora, Padre, al estar reunidos aquí, alabando tu santo y bendito nombre, te damos gracias ahora por esta nueva oportunidad que tenemos de meditar en tu santa palabra, oh Padre. Y como siempre, Padre amado, pues necesitamos el derramamiento de tu misericordia sobre nuestras vidas, bajo la iluminación del Espíritu Santo, trayendo sabiduría y discernimiento a nuestras mentes y a nuestros corazones. Sí, Padre, te necesitamos en esta hora, buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, dentro del contexto de este segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, estos primeros 10 versos, tenemos ahí la manifestación de la salvación de los hombres, la nueva vida en Cristo. Digo, la nueva vida en Cristo. Y mis hermanos, quiero traerles algo a su mente, lo cual haremos énfasis al final del mensaje. La enseñanza tiene que ser muy clara para nosotros. El justo, por su fe, vivirá. Digo, el justo, por su fe, vivirá. Mis hermanos en Cristo, una persona empieza a vivir cuando reconoce plenamente su condición y muerte eterna y cree en el Señor Jesucristo. Una persona empieza a vivir y es levantada de su tumba espiritual tan pronto como pone su fe en el Señor Jesucristo. Esto es claro.
de la palabra de nuestro Dios. Y de hecho ese fue el propósito para el cual el Dios del cielo envió a su Hijo amado, para morir por nosotros sobre la cruz, sobre el monte Calvario, ya que a causa del pecado que entró en ese mundo por Adán y así pasó a todos nosotros, todos estamos destituidos o nacemos destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de nuestro Creador. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que la justificación viene por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si pues se establece la paz a través de la fe depositada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 2, estos versos que hemos acabado de leer, mis hermanos, el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia esta obra de misericordia y redentora, enfatizando el porqué. El porqué. Fíjense en esto, ¿no? Dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En estos primeros 3 versos vamos a contemplar varias características del ser humano natural. Esta es la primera. Muerto en delitos y pecados. Delitos. Alude a los deseos de la carne, audaces, crasos, palpables. Pecados. Designa los malos deseos de la mente, pecados de pensamientos y de ideas, de propósito y de inclinación. Yo sé que, en efecto, nosotros podemos vernos a nosotros mismos a la luz de esta revelación de la palabra de nuestro Dios, porque de esa condición que se describe aquí, el Dios del cielo nos rescató. El apóstol está, como dije, recordando esto a la iglesia. Muertos en delitos y pecados. La segunda característica del pecador es que camina siguiendo la corriente de este mundo. Dice aquí la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra griega, el término griego, que se traduce corriente, es aion, que literalmente significa edad. Este mundo, tal como se implica aquí, no denota, mis hermanos en Cristo, un sentido cronológico, sino más bien el carácter espiritual de los tiempos. Digo, el carácter espiritual de los tiempos. Viviendo, y este es el ser humano, vive de acuerdo a los pensamientos y a los pasatiempos de esta edad presente. Esta es una gran realidad. Y tanto es así, ¿no?, que de hecho se deja dominar por esos pensamientos y esos pasatiempos, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. El tiempo del entretenimiento, de la adicción. Sí, mis hermanos. Digo, de la adicción. Y espero que aquí entre nosotros no haya ningún adicto al teléfono inteligente
o a la computadora. Digo, espero que no sea así. Es una adicción tan fuerte, mis hermanos, como ha sido la adicción del alcohol, como ha sido la adicción de las drogas. Mis hermanos, tanto es así que según los estudios que se han hecho, el suicidio, el promedio de suicidio entre la juventud norteamericana ha aumentado fuertemente y lo atribuyen a esto que estamos hablando. Y sí, mis hermanos, cuando vivimos comunicándonos de la forma que se está comunicando el ser humano de este tiempo, se pierde el contacto personal. Y cuando se pierde el contacto personal y todo es por texto, cuando se pierde ese contacto personal, mis hermanos, se pierden aún los sentimientos, eventualmente. Y eventualmente se establece la soledad en la mente y el corazón del ser humano. Y esa necesidad innata que tenemos, ¿no?, de sentir y experimentar lo que proviene de los corazones de aquellos seres a los cuales amamos. Es una condición triste. Pero esto es una característica, ha sido una característica a través de todos los tiempos, ¿no? Así pues, viviendo de acuerdo a los pensamientos y pasatiempos de esta edad presente, de esta edad mala y transitoria. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12, verso número 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la vida de Dios es agradable y la vida de Dios es perfecta, porque esa, mis hermanos, es la verdadera vida. Sí, pues, la tercera característica del ser humano, muerto en delitos y pecados, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, mis hermanos, este mundo tiene un Dios. Y el apóstol Pablo le llama el diablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso número 4. Pablo habla del Dios de este siglo. El diablo ejerce su autoridad en la esfera del aire, dice la Escritura. Esto significa, mis hermanos, que él es el líder de esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, de las cuales somos informados en esta carta a los Efesios en el capítulo 6 y el verso número 12. Mis hermanos, esto es lo que explica el por qué el ser humano vive como vive. ¿Y por qué no hay paz en este mundo? Cuarta característica. Por el vivir conforme a los deseos de la carne. Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. La quinta característica que se describe aquí, mis hermanos en Cristo, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ciertamente es allí donde está
el ser humano natural, bajo condenación. Y bajo condenación eterna. A menos que lleve su vida en la postre ante la cruz sobre el monte Calvario y sí le diga a ese Redentor glorioso: dame de beber, dame de beber. El que coma mi carne y beba mi sangre, le dijo el Señor a los discípulos. El que reciba el alimento redentor del cielo, el Hijo amado de nuestro Dios, ese don inefable. Entonces llega a conocer la verdadera vida. Sí, mis hermanos, esta es la condición que se describe aquí. Y este es un asunto serio, muy serio. Recuerdo las palabras del príncipe de los predicadores, Spurgeon. Cuando le dijo a sus discípulos: miren a las almas como si estuviesen caminando al borde mismo del infierno. Y procuren rescatarlos de ahí. Así es la vida del ser humano natural, de frágil, mis hermanos. Digo, esta es la condición y la característica. Destituidos de la gloria de Dios, muertos en delito y pecados. ¿No? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso número 23. Ahora, mis hermanos, en los versos del 4 al 10, allí el apóstol Pablo les habla acerca de esa nueva vida en Cristo. De esa nueva vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo es iniciada por el Dios del cielo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Digo, la vida es iniciada por el Dios del cielo. Y el Dios del cielo, sabiendo lo que el hombre habría de hacer, planeó el rescate de la vida del ser humano, como dice la Escritura, desde antes de la fundación misma del mundo. Él es lento para la ira, es grande en misericordia y ha mostrado para con nosotros ese amor infinito. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Sí, mis hermanos, ¿cuál es el texto que describe ese grande amor? El corazón mismo de la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso número 16, porque de tal manera, entregó al inocente por el culpable. Entregó a aquel que no había conocido pecado y lo hizo pecado por nosotros, como dice la Escritura. Esta es la necesidad más grande del ser humano, mis hermanos. Está recordando esto a la iglesia. Y tenemos que recordar esto, mis hermanos. Tenemos que recordar esto. No podemos olvidar el propósito de la cruz. No podemos olvidar, mis hermanos, el gran precio que fue pagado por el rescate de nuestras almas.
si es la vida iniciada por Dios. Dice aquí la Escritura, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La vida, la nueva vida en Cristo es una vida de resurrección. Recuerden, mis hermanos, hemos sido elevados desde el mismo infierno al cielo de Dios. Esto le está diciendo el apóstol a la iglesia. Esto nos dice a nosotros. Hemos sido elevados desde las profundidades del infierno al cielo. Y al leer el contexto de la carta, y aún de esta misma porción, el apóstol está expresando allí como cristianos, ambos, judíos y los gentiles, participamos no solo de la resurrección de Cristo, sino también de su exaltación. Nos resucitó, asimismo nos hizo sentar. Estos verbos en el original griego, mis hermanos, expresan una acción puntiaguda y terminada. Digo, una acción puntiaguda y terminada. Los creyentes somos vistos como si ya estuviésemos sentados allí con Cristo por el acto y el propósito del Dios del cielo. Y por eso, mis hermanos, creemos en esa seguridad de la salvación. Y sí, mis hermanos, ¿recuerdan las palabras del apóstol Santiago? Que es vuestra vida, es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como la flor del campo, en la mañana es, y en la tarde el viento pasó por ella y su lugar no la conoce más. Vivimos temporalmente en esta tierra. Y solo en tanto que permanecemos en este cuerpo. Pero en Cristo estamos sentados donde Él está. Este es el significado de los lugares celestiales. Por tanto, mis hermanos, ahora disfrutamos de la vida y la ciudadanía del cielo. Digo, ahora disfrutamos de la vida y la ciudadanía del cielo. Y les recuerdo una vez más, porque esto es importante. Ahora estamos llamados a vivir conforme a la cultura del reino de Dios. No conforme a nuestra cultura natural, sino conforme a la cultura a la cual ahora pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Filipenses capítulo 3, verso número 20. Por eso, mis hermanos, tenemos que desprendernos de lo que tenemos que desprendernos para vivir ahora la ciudadanía a la cual nosotros realmente pertenecemos. Si es que hemos experimentado esa resurrección gloriosa, si hemos pasado de esa muerte espiritual a la vida de nuestro Dios. Si hemos pasado, mis hermanos,
realmente por la regeneración y estamos viviendo la transformación a la cual se refiere Romanos capítulo 12. Cuando es así, entonces el deseo de entregar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Este es el llamado. Dice aquí la Escritura, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En ese futuro sin límites seremos mis hermanos, a una fiel exposición de la gracia de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios. Así pues, mis hermanos, la gracia comienza y termina con Dios. Dice el verso número 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir, la salvación es un regalo de Dios para con nuestras vidas. No hay obra humana que el ser humano pueda hacer, mis hermanos, que le abra las puertas de los cielos. Es la obra de Cristo sobre el monte Calvario la que abre la puerta de los cielos. Por eso Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Y estará depositado allí en las manos de mi Padre y mis manos, y de allí nada ni nadie las podrá arrebatar. Mis hermanos, fíjense en el contraste que vamos a presentarles aquí ahora, ¿no? Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Si hemos sido salvos por medio de la fe, mis hermanos, entonces estamos llamados a vivir esa fe. Digo, estamos llamados a vivir esa fe. Por eso encontramos las palabras en el profeta Habacuc, capítulo 2, verso número 4. El justo, por su fe, vivirá. Quiere decir que ahora tenemos que vivir nuestra vida en la fe del Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y fíjense en esto, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren la repetición, mis hermanos. La repetición en sí, Gálatas capítulo 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. De nuevo, Hebreos capítulo 10, verso número 38 y el 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está citando también a Habacuc en sí. Mis hermanos, pero qué hermoso es esto. En el verso 39 que sigue, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Así pues, la fe no es por obras para que nadie se gloríe. Escuchen esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un contraste entre las obras humanas y las obras que están planeadas en el mismo cielo por nuestro Padre Celestial para con nosotros. Mis hermanos, está hablando acerca de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas conllevan, mis hermanos, en sí el hecho no de la exaltación humana, sino de la exaltación del Dios del cielo y de la glorificación del Dios del cielo. Mis hermanos, estamos viviendo en la fe de Cristo. Estamos confiando en el poder de su palabra. Estamos confiando en el poder de su presencia en nuestros corazones, siendo que hemos sido sellados con su propio Espíritu, como lo dice Efesios capítulo 1, verso número 13. Cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, cumpliéndose la promesa que hizo a los apóstoles y a todos los que iban a creer después. Mis hermanos en Cristo, me voy, pero no dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Haré morada en vuestros corazones. Y Él ha hecho morada en nuestros corazones. Vivir la fe de Cristo, vivir la fe en su palabra, vivir la fe en su presencia en nuestras vidas. Mis hermanos en Cristo, se muestra esta fe en sí cuando exhibimos una vida que ha sido transformada y una vida que refleja esa cultura celestial, mis hermanos. Y reflejar la cultura celestial es reflejar la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que es de Él ha de andar como Él anduvo. Viviendo el amor de Dios. Confiando en todas sus promesas. Qué reposo en nuestros corazones, mis hermanos. Si creyésemos genuinamente en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Todas nuestras necesidades serán cubiertas. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. ¿Recuerdan? Si hemos sido salvos por la fe, estamos llamados a vivir esa fe, mis hermanos. Estamos llamados a proclamar esa fe. Ser fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. De hecho, mis hermanos, recibí una llamada ahora hace como 2 días de un señor presentándome una queja. Alguien de nuestra congregación dejó un tratado
en el parabrisas, el cristal delante del carro. No, sí. Se lo puso ahí. La queja es basada en el hecho de que a causa de la lluvia se mojó el tratado. Y a causa de el sol, el calor del sol fuerte, se le pegó en el cristal. Y me dice, no lo puedo sacar. Le dije, mire, siento mucho que le haya pasado eso de esa manera. Pienso que tendrá que utilizar quizás algo un poco más fuerte de lo que usted está utilizando para poder limpiar, ¿no? El cristal. Mire, señor, me dijo. Yo se lo digo, ¿no? Para que la próxima vez, en vez de dejar el tratado ahí, me lo pongan en la puerta. ¿No? Ese. Que de hecho guardé su número con el propósito, número de teléfono con el propósito de ver si puedo tener una conversación más amplia con él. ¿No? Pero por una parte me alegró muchísimo, porque por lo menos supe de alguien de la congregación, ¿no?, que está haciendo su trabajo evangelístico, procurando ser un testigo de Cristo. Sí, mis hermanos. Fíjense el énfasis de la palabra en cuanto a lo que se espera de aquel que reclama para sí mismo el haber sido justificado por la fe. Entonces vive conforme a esa fe. Así pues, este fue un recordatorio para la iglesia en Éfeso. Un recordatorio para todos aquellos que hemos experimentado esta gran bendición. Hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir para poder vivir la vida que emana del corazón de nuestro Dios, el cual se determinó desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos creado conforme a su imagen y semejanza, de llevarnos de nuevo a ese estado de gloria. Dios los bendiga. Espero que esta palabra sirva de edificación para todas nuestras vidas y para las vidas de aquellos que van a estar escuchando la grabación. Aparecerá más tarde hoy, o quizás mañana en la mañana. ¿No? Espero, como dije, que sea de bendición para todos. Que nos ubiquemos en la realidad de nuestra experiencia con nuestro Dios. Vivir la fe. Para esto estamos llamados a redimir el tiempo y darle la prioridad a lo que es de esa, nuestra fe.
¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Cómo está su vida en Cristo? ¿Tenemos? Mis hermanos, la bendición tan grande de poder vivir esa experiencia. Si dócilmente dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras mentes y nuestros corazones y nos llene de su fruto, como se describe en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Les he dicho en muchas ocasiones, la llenura del Espíritu no se revela por un don, sino se revela por vivir. Es el fruto del Espíritu. Recuerden esto. Viviendo el regocijo de la fe y procurando vivir el regocijo de la aprobación de nuestro Dios. Ese es el llamado, mis hermanos. Espero en el Señor que así sea. Que vivamos a plenitud esa nueva vida en Cristo. Aquí, en nuestros hogares y allá afuera. Espero que tengan el momento de meditación. Y si hay algo que confesarle a nuestro Dios, hacedlo ahora. Expresando el deseo de que el Espíritu se manifieste a través de nuestras vidas a plenitud y conforme a sus deseos. Si hay alguna necesidad y usted desea traerla ahora, pasar acá al frente, pues juntos iremos a nuestro Dios. Espero que todos ya hayan experimentado esta salvación. Si no es así, le exhortamos a que abran su corazón, a aquel que lo necesite, al Dios del cielo, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Y recuerden siempre esto, el Dios del cielo quiere que nos alleguemos a Él tal y como nosotros estamos, tal como somos. Hay personas que piensan que deben de cambiar cosas en sus vidas que sienten que efectivamente no estarían bien delante de Dios antes de dar un paso como este. No, mis hermanos, el cambio real viene cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de la vida. Es ahí donde viene el cambio real. Y por eso el Dios del cielo quiere que el ser humano venga a Él tal como Él está. Abra su corazón y Él va a hacer la obra. Vamos a escuchar el cántico de invitación. Y mientras los escuchamos,
alguno quiere que sea pasado al frente, quiera que sea su necesidad, pues bien, juntos vamos a identificarnos en oración entonces. Aquí le esperamos, puestos de pie. Mis hermanos, voy a concluir con lo que antecede parte de lo que antecede ese capítulo 2, y lleven esto en sus mentes, en sus corazones, ¿no? Porque así como el apóstol Pablo nos habla acerca del Dios de este siglo, también cuando escribe a Timoteo, glorifica al Rey de los cielos, el cual es el vencedor y venció al enemigo sobre el monte Calvario, mis hermanos, a través de esa resurrección gloriosa. Recuerden esto, texto que he compartido recientemente con ustedes. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios. Doy, Padre, especialmente por las vidas que han pasado al frente y han expresado, Padre, sus necesidades. Te ruego, Padre, que los toques con tus manos de poder, oh Dios. Padre amado, que el poder tuyo se manifieste en sus cuerpos, pero sobre todo, Padre, en su ser interior, trayendo reposo, paz y esperanza a sus corazones. Así te ruego, Padre, que hagas con el resto de la congregación, con todos los presentes en esta hora. Y Padre amado, que esa paz tuya reine en cada vida, en cada corazón, en cada hogar. Que la bendición tuya repose sobre nuestros hijos, repose sobre nuestros nietos, oh Dios. Y Padre amado, que tengamos el deseo intenso y la disposición de vivir la experiencia de esta fe, Padre, que ha traído gloria a tu nombre, oh Padre, y a nuestras vidas. Gracias, Padre, bendito seas. Perdónanos en nuestras faltas y pecados, oh Padre, y fortalécenos de nuevo nuestro ser interior. Y a ti damos toda la honra, a ti damos toda la gloria. Gracias, Padre. Buscamos tu rostro. Lo hacemos con acción de gracias y con expectación, oh Dios. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de ese tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, salúdense prudentemente.